leer la enseñanza, pero yo no sé cómo le pusieron al final. Era la bienvenida del Padre, pero está relacionado con el Hijo pródigo. Y yo creo que esta es la parábola más hermosa de toda la Biblia, porque todos nos podemos identificar con esta parábola, ¿verdad? Tanto como el que se va como el que se queda. No solamente con ese que se va y derrocha toda la gracia que el Señor le ha dado y todas esas bendiciones, sino que también con el que se queda como por un negocio, esperando ya, bueno, cuándo se va a morir este viejo para yo quedarme con la hacienda, quedarme con todo, y así somos nosotros, lamentablemente. Pero ¿de qué se trata esto? De un Padre misericordiosísimo que todos tenemos, un Padre hermoso, un Padre que nos ama. Y no sé si alguien me puede decir una característica de este Padre. ¿Cuáles son las características de este Padre? Un Padre amoroso, por supuesto. Que tiene una nobleza grandísima nuestro Padre. Tiene mala memoria, tiene un amor incondicional. Él no nos pide nada, no espera nada para las personas que somos padres. Wow, yo lo digo por mí. Siempre es un amor para. Yo tuve el fin de semana con mi hijo, fue una bendición grande, pudimos compartir. Y es como, wow, es un amor que indescriptible, indescriptible, una cosa que siempre está ahí, que siempre nosotros no queremos como un interés de nuestros hijos, sino un amor totalmente incondicional. Y bueno, y ojalá que los padres seamos así, ¿verdad? Voy a leer la palabra de Dios y voy a ir al capítulo de Lucas, el capítulo número 15, y voy a leer desde el versículo número 11, ¿verdad? El hijo pródigo. Jesús continuó, había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y el padre repartió sus bienes entre los dos. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar, que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Finalmente recapacitó y se dijo, ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Yo no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló, Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó a la orquesta y el baile.
llamó a uno de los muchachos y le preguntó, ¿qué significa todo aquello? Él le respondió, tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo menor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él contestó, hace tantos años que te sigo sin haber desobedecido y jamás ni una sola y sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes. Y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo, que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él al ternero gordo. El padre le respondió, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo he encontrado. Gloria a Dios. Qué parábola tan hermosa, ¿verdad? A mí cuando estaba leyendo lo del padre que se acerca y lo besa, lo abraza y lo besa, wow, me toca muchísimo porque así como este hijo pródigo, yo también recibí tantas bendiciones de mi Señor, tantas cosas hermosas y que al final también con el mismo egoísmo empecé a despilfarrar todas las bendiciones que el Señor nos regalaba. Y esas son las características de nosotros como hijos pródigos. ¿Qué significa pródigo? Pródigo es una palabra difícil en español, no tiene como es como despilfarrador, como desgastador, que le gusta gastar. Eso es lo que significa pródigo. No es una cosa, a veces decimos nosotros somos el hijo pródigo, pero pródigo lo que significa es eso, que somos unos como desconsiderados, que estamos despilfarrando todos los bienes materiales y espirituales que nuestro Padre Dios nos da. Entonces, pero también me llama la atención que este muchacho, bueno, lamentablemente, ¿cuándo se pide una herencia? Cuando un padre está muerto, ¿verdad? Entonces este muchacho le llega a su padre y le dice, mira, yo quiero que me des mi parte de la herencia, como diciéndole, pues bueno, ya como que tú moriste para mí, ya ya no tiene sentido que siga contigo y dame la parte que me corresponde. Qué duro, ¿verdad? Que a un padre le digan eso, wow, yo soy padre y si mi hijo me dice eso, yo creo que me mata, me rompe el corazón en pedacitos. Eh, y qué difícil es poder entender este padre, pero este padre hizo lo que el hijo le pedía, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros queremos, deseamos más la creación de ese Dios tan maravilloso que a nuestro creador, cuando tenemos esa falta de perspectiva, ya ahí es donde caemos en pecado. Cuando queremos, qué sé yo, dinero o fama, fortuna o lo que sea, por encima de nuestro Señor, cuando estamos ahí, ese desorden es lo que nos va matando poco a poco a nosotros. Entonces, ¿qué pasa con el Padre? El Padre se siente adolorido. ¿Cuáles son los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Cuando nosotros escogemos la creación, llámese de la forma que quieran, porque cada quien sabe hacia dónde va su tendencia, ¿verdad? Eso es lo que lo que nos va llenando el corazón de un pecado terrible. Pero el hijo ya con ese dinerito que tenía, ¿verdad? Con esa hacienda que le llevan, ¿qué pasa? Él se va y empieza a despilfarrar todo, empieza a malbaratar todo, tal cual como yo lo hice en determinado momento, ¿verdad? Yo recuerdo que hice yo no vengo de una familia muy practicante, pero mis padres eran católicos, pero no eran, ¿cómo se llama?, practicantes.
Entonces, pero sí tuvieron la bendición de llevarme a bautizar, me llevaron a hacer la primera comunión, me llevaron a hacer la confirmación, no, porque esa ya después la hice un poquito después. Eh, pero yo sentía como ese llamado a la iglesia, ese llamado a recibir. A mí me gustaba, yo pasaba por frente a una iglesia y me metía, y yo no iba con mis padres a la iglesia, me metía y me quedaba ahí viendo todo, me parecía todo tan bonito. Me llenaba de paz, eso era lo que pasaba. Me daba una paz tan grande cuando entraba ahí, y estaba yo, un niño, un niñito, pero me gustaba estar ahí. Y otra cosa que me llamaba la atención era ver a mi abuela rezando, mi abuela paterna rezando el rosario, ¿verdad? Y prendiendo velitas para sus santos, y a mi abuela materna cantando alabanzas, que era muy bonito. Yo me quedaba oyéndola con sus alabanzas tan bonitas, ¿verdad? Esa gracia que yo recibí después, cuando fui creciendo poco a poco, me fui olvidando de todo ese regalo, todas esas maravillas que hizo el Señor conmigo, y lo fui botando poco a poco en todas las cosas, vicios, alcohol, desórdenes de todo tipo. Y después, en determinado momento, cuando llega ya lo que dice aquí, llega el momento de la escasez, ¿verdad? Cuando ya se bajó todas las reservas espirituales que tenía, llega ese momento duro, llega para todos nosotros. Entonces llega la desesperación, entonces llega la depresión, entonces empieza la tristeza y entonces ya viene el wow. ¿Quién soy yo? La falta de identidad. ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué me separé tanto? ¿Por qué me alejé tanto? ¿Por qué me he perdido? Perdí el camino. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que lo que estamos comiendo es la comida de los cerdos, ¿verdad? ¿En qué forma? Miren, puede ser en drogas, puede ser en el alcohol, puede ser en desórdenes sexuales, puede ser en tantas cosas, tantos desórdenes que cada quien sabe de qué pata coger, cada quien sabe de qué forma se va alejando de esa gracia, ¿verdad? Llega ese momento de escasez, nos da tanta tristeza y tanto dolor. Y a mí me llegó ese momento de escasez en el momento de mi divorcio. Cuando yo me divorcio, me llega esa paz. Ajá, hasta aquí llegaste, ¿verdad? Estabas muy tranquilo, pero hasta aquí te llegó el momentito hasta aquí llegó tu raíz. Vamos para... en ese momento caí en una depresión terrible, porque yo había como invertido todas las poquitas cosas que tenía, las invertí en sacar adelante una familia y en sacar adelante un hijo, en sacar adelante un matrimonio. Cuando me vengo a dar cuenta es que no tengo nada. Me llega ese momento y ahí caigo en cuenta de que estoy desnudo delante de mi padre. Y me pasa así como al hijo pródigo, ¿verdad? Empiezo a pensar, wow, fallé, la regué, la hice mal. Tengo que regresar a la casa de mi padre. No tengo que regresar a la casa de mi padre. ¿A dónde voy a ir? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy sufriendo? Entonces ella empieza a recapacitar. Bueno, yo creo que soy cristiano, yo creo que soy, no sé, eso es lo que yo aprendí y tengo que empezar a buscar a tener una relación con Dios mi Padre. Y ahí fue cuando empecé de nuevo el camino de regreso a mi Padre. Y ese momento de llegar a la casa de mi padre nos lo va a explicar nuestro hermano Anthony. Bueno, muy buenas noches, mis hermanos. Realmente, esto es algo muy personal para mí, esta palabra. Algo interesante acerca de Lucas 15 es que Lucas 15 solamente habla de la relación de los hijos que no están con el Padre y el deseo que tiene Dios de que sus hijos vuelvan a Él. Lucas 15 empieza hablando sobre la oveja perdida, sobre la historia que nosotros todos conocemos, de quién se le pierde una oveja
deja a las otras en el granero y va y busca, y la busca por la montaña hasta que la encuentra. Después habla sobre la moneda perdida, de que si a uno se le pierde una moneda, ¿a quién no se le pierde una moneda y va a limpiar la casa completa y va a buscarla hasta con una vela hasta que la encuentre? Porque el Señor está hablando de la necesidad del amor que Él tiene guardado para nosotros, que solamente es para nosotros, no lo tiene para nadie más. Él tiene puede tener a todos sus otros hijos con Él, pero Él tiene esa necesidad de nosotros. Ese amor que es para nosotros no se lo va a dar a nadie más, es para nosotros solamente. Y el final del capítulo, la segunda parte del capítulo, ya habla de un hijo. Primero hablamos de una oveja, de eso, algo que uno quiere, que uno tiene un apego a él, algo que uno debe de proteger primero. El padre quiere protegernos, el padre tiene esa como figura de padre, él tiene ese amor de cuidarnos, de que no nos pase nada, pero también nos da libertad, porque no nos tiene amarrado. El pastor no tiene amarrada las ovejas con una soguita en una esquina y la deja, no. Las ovejas están libres y pueden ir donde quieran. Pero el pastor siempre está pendiente de ella y la busca y la cuida. Luego habla de algo, de una moneda, algo que tiene valor. Algo, o sea, nosotros tenemos, Dios para nosotros, Dios tiene un valor, nosotros valemos para Dios. No tenemos un favor de que realmente el amor que Dios nos tiene nos hace invaluable ante su presencia. Y luego habla del hijo pródigo, de que a pesar de que era un hijo, de que estaba en la presencia de Dios, porque tiene cierta cercanía. Si usted entiende, si ustedes no tienen buena relación con su padre, ustedes no se atreverían a decirle, padre, dame mi herencia. O sea, nadie que no tenga una relación cercana con su padre se va a atrever a decir una cosa semejante. Lo que estamos analizando es que era un hijo que tenía una relación cercana con su padre, porque tenía esa confianza de decirle, dame lo mío que yo me voy, prácticamente. Entonces, ahora, este hijo que estaba cerca de su padre decide alejarse de su padre, a derrachar la gracia que él tenía cuando estaba con su padre. Ese regalo que solamente el Señor puede dar, ese amor, esa paz, todo lo que es la gracia, que solamente proviene de Él. Él se la pide y se va. Él no la pidió para invertirla en algo más, para crear más frutos, sino para derrocharlo. Por eso el hijo pródigo, para desperdiciarlo. Esa paciencia, ese amor, esa paz, Él lo fue a tirar para el mundo. Y ustedes nos dirán, no, porque eso fue algo muy extremo. Él se fue a gastarlo por todos lados, por esto y por lo otro. Pero nosotros, hermanos, si nosotros nos damos cuenta, nosotros recibimos la gracia del Señor, pero ¿qué nosotros hacemos con la gracia? ¿Qué nosotros estamos haciendo con la gracia que el Señor nos da? Nosotros la estamos utilizándola cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, y en vez de incomodarnos y responderle mal, la utilizamos en ese momento con la paciencia. O simplemente la estamos quedando para nosotros, la estamos compartiendo con nuestros familiares. ¿Qué estamos haciendo con nuestra gracia? ¿En qué se está invirtiendo esa gracia que viene del Señor, ese amor, esa paz? Si nosotros no lo damos para adelante, no estamos haciendo nada con la gracia, estamos haciendo igual que el hijo pródigo, la estamos tirando a la basura. El hijo entonces, en la palabra lo pone muy, muy interesante, porque lo pones por versículo. Primero el Señor finalmente, en el 17, dice, finalmente recapacitó. Lo primero que hizo fue, después que gastó la gracia, fue recapacitar. Primero comprendió que había cometido un error. Lo segundo fue que se dio cuenta, tengo que hacer algo. Él llegó al punto. Primero, metí la pata. Segundo, tengo que hacer algo porque tengo que salir de esta situación en la que estoy. La tercera cosa que hizo fue, no se quedó esperando, sino que se puso de pie y se puso en camino a la casa de su padre. Él pensó, yo no soy digno de ser hijo de mi padre. Yo voy a ser un servidor. La actitud con la que él volvió
Él no volvió como, no, mi papá me quiere a mí, yo vuelvo para atrás y todo está bien y todo está... No, 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 no. Él volvió a servir. Él volvió a servir porque realmente él entendió que la gracia que él había derrochado no lo hacía digno de ser hijos, de ser hijo. Y nosotros tenemos que tener pendiente que si el Señor nos ama, el Señor no es incondicional. El amor del Señor es una cosa tan grande que aunque tú no ames a Dios, aunque tú no entiendas, aunque tú no comprendas de que Dios te ama, Dios no va a dejar de amarte por eso. Dios no va a dejar de amar porque tú no lo ames a Él, porque tú no creas ni siquiera que Él existe. Él te va a amar de todos modos. Pero la diferencia está en lo que hacemos con la gracia. Él volvió a servir y su padre lo recibió, claro que lo recibió con los brazos abiertos, si estamos hablando de Dios. ¿Quién como Dios? En amor, en paciencia, en perseverancia, en humildad, en todo. Nadie como Dios, claro que lo va a recibir con los brazos abiertos. Y nosotros tenemos que empezar a ver nuestra vida, las cosas que nosotros estamos haciendo. ¿En qué forma nos estamos alejando de Dios? Porque no solamente es físicamente alejarnos de Dios porque dejamos de Dios, sino ver, ok, en mi día, ¿en qué yo estoy invirtiendo la gracia del Señor? ¿Cuántas veces yo estoy yendo a misa? ¿Qué yo hice en el día? ¿Yo me comporté como debo de comportarme? No podemos desperdiciar la gracia que tenemos. No podemos dejar alejarnos de la fuente de la gracia. Porque sí, nadie se pierde de la noche a la mañana, de que así, no, es poquito a poquito. ¿Cómo nos perdemos? El hijo que hizo, pidió su herencia y se fue de la casa de su padre. Si nosotros, lo dice bien Jesús y dice la palabra, yo soy la vid, el que no viene a mí morirá. Si nosotros nos mantenemos constantemente recibiendo de la gracia, la vamos a malgastar. La vamos a derrochar, la vamos a perder. Entonces tenemos que estar muy pendientes de si estamos haciendo nuestra oración, de si estamos yendo a misa, de que si estamos dedicando nuestro tiempo para adorar al Señor, si estamos, aunque sean 5 minutos, como dice uno, a decirle al Señor, gracias por el día, Señor, aunque sea. Porque muchas veces nos dejamos llevar por el mundo y nos alejamos tanto que ni siquiera 5 minutos tomamos para darle gracias a Dios por el día que nos dio, que Él nos regaló por su amor y su gracia. Dios no nos tiene que dar nada, Dios nos lo da todo por amor, por su propia voluntad, porque Él quiere. Y de esa misma manera nos da la gracia y nosotros tenemos que saber cómo mantenerla y cómo cultivarla y cómo dar esos frutos que el Señor espera de nosotros. Entonces sigue hablando. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Dios siempre está esperando por nosotros. Y Dios siempre le da pena cuando nos ve pecando, cuando nos ve saliendo de su gracia, cuando nos ve echando a la basura lo que Él nos ha dado, el amor que Él nos ha dado. Y Él siempre está esperando. El Señor, o sea, la cosa no es simplemente de que Él llegó a la casa del Padre, no. El Padre desde lejos lo estaba esperando. Él estaba mirando a que su hijo regresase. O sea, no era una cosa como que Él llegó y le fueron a avisar a su padre. No, 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 no. Su padre estaba esperando de que su hijo regresara. Él estaba atento. Desde lejos lo vio. Y entonces el hijo le habló, Padre, he pecado contra Dios. Hermanos, nosotros estamos confesándonos. Estamos yendo a la maravillosa fuente de la gracia de la confesión. Estamos recibiendo, o sea, reconociendo una cosa que nosotros sepamos que nosotros hemos pecado, que hemos fallado. Otra cosa es si estamos yendo a donde el Padre diciéndole, Padre, yo pequé, yo te ofendí, perdón, Señor. Tenemos que estar bien claros en que la gracia es algo que nosotros no viene de nosotros, viene de Dios. Y si nosotros no la cuidamos, no nos fajamos para mantenerla, se va a ir, se pierde en este mundo.
se pierde. Entonces el padre dijo a sus servidores, rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Otra vez, rápido, traigan no cualquier vestimenta, el mejor vestido, porque Dios solamente quiere para nosotros lo mejor. Muchas veces nosotros nos disgustamos con Dios porque no nos dan cosas que nosotros entendemos que son buenas. Pero no, Dios no quiere cosas que sean buenas. Dios quiere para ti lo mejor. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan el calzado para sus pies. Luego traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. El pecado nos mata. Si nosotros estamos en pecados, nosotros estamos muertos. Y esto aquí, cuando el hijo regresa, y estas palabras son claramente, sin lugar a duda, de cómo Dios nos recibe a nosotros, que nosotros nos hemos perdido en el mundo, que en algún momento estuvimos con Él y nos hemos descuidado y hemos decidido apartarnos del Padre. Entonces, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y les preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió, tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó a matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Esta palabra, este pedacito de aquí de la palabra, él lo pone bien claramente, porque para que nosotros entendamos que no porque nosotros estamos en la gracia, nosotros podemos sentirnos mal cuando el Señor recibe a otro de nuestros hermanos. En especial, él lo puso en esto, hizo bastante énfasis en este pedazo porque él hizo estas tres parábolas porque los fariseos lo estaban criticando porque él estaba recibiendo a los publicanos, a los pecadores, a las personas que nadie quería, a las personas que estaban alejadas de Dios, porque como él lo dijo, yo vine por los enfermos, yo vine por los que están perdidos, yo vine por los que necesitan de Dios. Y es tan especial de que el Señor no solamente está ahí con su amor, que está esperándonos, sino que solamente toma de nosotros ponernos en camino a llegar a donde Él. Yo en un poquito de parte de mi testimonio, yo desde pequeño, yo crecí en una casa católica. Mis padres se separaron cuando yo tenía 5 años. Entonces yo creciendo, yo vivía con mi abuela, con mis tías y con mi mamá. Entonces mi mamá, cuando se separó de mi papá, ella se volvió a la iglesia, estaba en grupo de oración, estas cosas. Yo iba todos los días a misa con mi abuela. Yo siempre estaba, todo alrededor de la iglesia. Mi colegio donde yo iba era de monjas, todo era en la iglesia. Yo crecí en ese ámbito, en ese aire de la iglesia. Yo fui catequista, pertenecía al grupo de oración, trabajaba en muchísimos grupos del colegio, grupo religioso. Fui a camino vocacional por casi 2 años, 2 años y medio. Ya yo estaba a punto de irme para el noviciado. Entonces el Señor dijo que no y entonces me quedé. Y después me mudé. Mi papá vivía aquí en los Estados Unidos y me mudé para acá, para los Estados Unidos. Y entonces me alejé del Señor. Esa fue la primera vez que me alejé, porque fueron 2 veces. Volví a Santo Domingo y me reencontré con el Señor. Después de un tiempo, la cosa se puso difícil cuando se cayó el mercado
Cuando hubo el problema de la burbuja, que se cayó la economía y todas esas cosas, entonces yo tuve que volver para atrás. Yo tenía una prometida en aquel momento. Terminamos por la distancia, tuvimos muchísimos problemas, todas esas cosas. Y poquito a poquito, yo iba a misa, hacía mi misa, iba a mi misa, hacía mi oración normal. Pero poquito a poquito, yo fui ocupando más, no porque tengo que trabajar, dejé de ir a misa, porque no tenía carro, entonces ya tenía que ir al trabajo, entonces no iba a misa. Entonces después entré a estudiar, entonces ya no me daba tiempo para hacer mis oraciones, porque tenía que estudiar y tenía el trabajo. Entonces ya ni oración ni misa. Entonces no me ayudaba que mi familia mi papá realmente no es él dice que es católico, pero no él lo practica. Entonces ya vieron dos cosas. Yo dejé la oración, venía a la misa, claro, no me confesaba, porque si tú no vienes a misa, ¿para qué te va a confesar? Y llegó un punto que yo me fui olvidando de la gracia, a punto que se me acabó la gracia totalmente, la malgasté de una manera de que fue un total 180 totalmente, un cambio del cielo a la tierra, de lo que Anthony era a lo que Anthony se convirtió. Porque yo malgasté la gracia. Entonces, ustedes saben cómo el Señor siempre está esperando a sus hijos. Bueno, yo no le decía a nadie sabía realmente lo que me estaba pasando a mí, porque yo era sabía guardar mis cosas muy bien. Entonces, mi mamá, claro, ¿saben cómo son las madres? Siempre se conocen a sus hijos. Mi mamá empieza a decirme, no, mijo, porque yo creo que está en un retiro de Maú. Yo, mami, yo no tengo tiempo para eso, yo tengo trabajo y todas las cosas. No, yo no tengo tiempo para eso. Y la insistencia de mi mamá mandaba gente de Santo Domingo que venía a visitar a que me dijera que hiciera el retiro de Maús, a ese nivel. Un amigo de ella que se mudó para Miami, ella mandó a que me buscara para que yo fuera al retiro de Maús. Y él era Maús. Yo fui al retiro de Maús. Yo hice el retiro de Maús. Empecé a volver con el Señor al camino del Señor. Pero yo tenía yo quiero decir como 2 años, 3 años, que yo tenía una vida de strip club, de tener 3 y 4 novias, o sea, un desastre total. Y todo ese tipo de cosas no se van de la noche a la mañana, porque a pesar de que yo sí ya volví en el Señor, pero una cosa es cuando tú no dejas las cosas, tú las sigues cargando. Tú sigues cargando tu equipaje. Y yo iba diciendo, Señor, mira, yo necesito que tú, que me ayude con esto, porque yo no puedo, realmente yo no puedo. Y el Señor fue haciendo un proceso en mi vida de volverme a la gracia, bastante largo, pero se lo voy a decir lo más corto que yo puedo, de cosas de que el Señor me llevó al retiro de liberación, de que en un retiro muy especial el Señor me pidió que tuviera una vida de santidad. Y cuando llegó ese momento de que me hablaron de santidad, yo nada más dije, pero Señor, tú sabes bien que yo me estoy volviendo muy loco aquí, de que estoy tratando de no volver a los strip club ni con la mujer en esa cosa, estoy tratando de estar tranquilo, entonces tú me vas a pedir a mí, entonces ahora que vivo en santidad, eso es imposible para mí. Pero yo no entendía que eso no era yo que lo iba a hacer, era la gracia del Señor que me iba a ayudar a hacer lo que Él quería en mi vida, el plan que Él tenía en mi vida. Entonces el Señor puso, ya yo estaba integrado al grupo a Emaús, estaba integrado a coro de la iglesia, iba a mi misa, todas mis cosas. Entonces mi mamá yo la traje para que viviera conmigo. Entonces el Señor puso un retiro, yo no sabía ni qué era el retiro, pero el caso es que el famoso retiro, todo el mundo me lo decía. Cada vez que alguien me veía me decía, mira Anthony, tú deberías hacer este retiro porque dice que es para soltero. Y yo diciendo, no, yo no quiero saber ningún retiro de soltero porque yo no quiero ninguna mujer ahora mismo, porque yo entendía que tenía este desorden adentro, que yo todavía no tenía control sobre ello, porque yo todavía estoy pensando de yo tengo que hacer. Entonces nada, yo estoy en mi sala jugando y me dice, entonces yo siento que el Señor me dice que vaya al retiro. Entonces yo agarro,
Yo no leo ni de qué el retiro, yo no me voy el número de teléfono, llamo y digo, señor, yo me voy a inscribir ahora mismo. Que el retiro, ¿cuánto es? ¿Cuánto que tengo que pagar? ¿Y cuándo es? ¿Qué tengo que hacer? Más nada. Ah, no, tranquilo, lo llamamos, son tantos. Ada me cogió el teléfono. Sí, Ada. Entonces, cuando Ada dice, voy a ver castos por amor, a mí me entró un frío por la espalda, así, hasta lo último del ser. Dije, bueno, ok, vamos para retiro de castidad. Dije, bueno, ok. Entonces, yo voy a retiro de castidad y el Señor realmente me enseñó que su gracia da para mucho más de lo que yo puedo hacer. Y me mostró que aunque yo había cometido todos mis errores, había malgastado la gracia, que Él tenía muchos planes para mí, y que aunque yo había pedido mi herencia, me la había gastado, de que Él todavía tenía muchísimo más para mí de lo que yo había pedido y de lo que yo ya tenía pensado. A través de yo unirme a este grupo de Casto por Amor, el Señor empezó a cambiar tantas cosas en mí, me mostró que tanto de mi vida estaba limitada, tanto de mi ser estaba limitado para su servicio y para mi vida en total por mi sexualidad que estaba enferma. El Señor me mostró de que su gracia daba para saciarme, para hacerme feliz y mucho más. Yo antes pensaba que yo buscaba una pareja para yo hacer feliz. El Señor me mostró que yo necesitaba solamente su gracia, me bastaba para yo ser feliz. Y a través de eso, el Señor empezó a hacer cosas que yo ni siquiera, yo llegué a un punto de que yo le dije al Señor, mira Señor, si tú quieres que yo me case, tú me traes la mujer. Yo no voy a buscar más mujer porque yo estoy bien como yo estoy. Y el Señor empezó un proceso al punto de que la prometida que yo tenía hace muchísimos años, hace como 12 años para atrás, el Señor la trajo de vuelta a mi vida, sanó nuestra relación y ya nos casamos. Porque la gracia del Señor es mucho más de lo que nosotros podemos, de lo que nosotros entendemos. Y siempre y cuando nosotros guardemos esa gracia, el Señor tiene cosas muchísimo más grandes de lo que nosotros podemos imaginarnos. Pero acuérdense, el Señor no quiere algo bueno, el Señor quiere lo mejor para nosotros. Y aunque nosotros pidamos nuestra herencia, el Señor tiene mucho más para nosotros. Y el Señor siempre está, no importa lo que nosotros hagamos, el Señor siempre está ahí, primero, para perdonarnos, siempre y cuando nosotros lo reconozcamos. Siempre está esperando para que nosotros volvamos a Él. Y siempre está esperando con mucho más de lo que nosotros deseamos. Que el Señor lo bendiga.